Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Hola, muy buenas tardes. Un gusto volver a compartir con ustedes Voces de San Lorenzo y la región. En esta oportunidad vamos a hablar del hecho más importante que tuvo esta semana para el país, que fue el paro nacional, un paro que en realidad empezó el 24 a las 12 del mediodía con los gremios estatales y continuó luego a partir de las 0 horas del 25 con el paro de todas las centrales obreras de la República Argentina. Para hablar de ello estamos con varios invitados que fueron protagonistas de este paro nacional aquí en la zona del cordón industrial y de la ciudad de Rosario, y los vamos a recibir después de que veamos quiénes somos los que hacemos Voces de San Lorenzo y la región. Decíamos, vamos a hablar de esta jornada de paro nacional, que fue el hecho más importante de esta semana, un paro que se vino cocinando a lo largo de todo este año, un paro que se vino organizando, como decíamos en otras oportunidades, por abajo, desde los distintos gremios, y que, bueno, tuvo una fuerte presencia de los gremios y de mucha gente en las calles en todo el cordón industrial y también en la ciudad de Rosario, que se da en un contexto del país y también de la provincia de Santa Fe, que sigue siendo de más ajuste, que sigue siendo con este gran descontento que hay con el acuerdo que ha hecho el gobierno de Macri con el Fondo Monetario Internacional, con los recortes que tienen que ver con las provincias, con el Fondo Sojero y también con los gobiernos provinciales que con el pacto fiscal en su momento han adherido a esta política del gobierno nacional. Para hablar del tema, decíamos, tenemos varios invitados. Vamos a estar con Ricardo Gómez, coordinador de la CCC del Cordón Industrial, Rosa Ríos, que es delegada de uno de los barrios de San Lorenzo, de Barrio Norte, con Cecilia Ferreira, secretaria de Género de la CTA Autónoma de Rosario, y Manuel Leiva, que es secretario general de la FUBA Rosario. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, en principio vamos a empezar con los estudiantes, porque los estudiantes fueron los que en los últimos tiempos venían calentando los motores en relación a los recortes que ha habido en la educación, en la universidad, sumado al reclamo de los docentes también por las cuestiones salariales. Y bueno, ¿cómo se llegó a este paro? Nosotros principalmente hace ya varias semanas identificamos que no solamente era un problema de salario docente estrictamente el problema que veníamos atravesando, sino que obviamente la educación pública en general estaba y está en riesgo. Y en la primer medida, después de la histórica toma de 11 facultades e institutos preuniversitarios que pudimos hacer aquel lunes, hace 2 o 3 semanas, identificamos y en cada una de las asambleas dijimos hay que unirse con el movimiento de trabajadores porque acá no hay solución inmediata para nuestros problemas si no hay un cambio de política en la Argentina. Incluso pudimos participar delegaciones de cada una de las tomas de las facultades y de todo, la escuela secundaria, etcétera, del primer paro que fue el del cordón industrial, que paró específicamente. El paro regional. Exactamente. Así es. Y a partir de ahí se fue motorizando esta consigna que retoma décadas pasadas, que es la Universidad de los Trabajadores. Y a partir de esta idea, de esta pequeña bolita de nieve que se va haciendo cada vez más grande, culpa de la política del gobierno nacional, es que nosotros expresamos la solidaridad y la participación de todos los estudiantes con el movimiento de trabajadores y el movimiento obrero en general, porque no hay salida para la educación si no hay un cambio, como decíamos, de política real en la Argentina.
Argentina. Se ha dado de una manera muy genuina esto de esta unidad entre trabajadores y estudiantes, esta unidad de la que se ha hablado se ha hablado siempre, pero que ha tenido mucha preponderancia en la Argentina, de la unidad obrero y de estudiantes. También, Cecilia, ustedes, bueno, ¿cómo lo vivieron a esta solidaridad, a esto que fue tan grande y con este paro de 36 horas que tuvieron ustedes, que comenzaron el 24 al mediodía y culminaron a las 0 horas ya del 26? No, para nosotros los trabajadores es importantísimo la unidad de todos los sectores, en particular la de los estudiantes. Hay una idea del Gobierno Nacional de vaciar las universidades, quitarles presupuestos, que los trabajadores y los hijos de los trabajadores no lleguen a la universidad. Así también en el resto de los lugares, el vaciamiento de la salud pública, el vaciamiento de la fábrica de armas, como tenemos acá el ejemplo en la región de la fábrica de Fray Luis Beltrán, el vaciamiento de un montón de instituciones del Estado, donde han despedido a miles de trabajadores en el último tiempo. Y bueno, esto se agudiza día a día y que hace que los trabajadores nos encontremos más juntos y más unidos que nunca en la calle, y este paro de 36 horas fue el ejemplo máximo de unidad que hemos tenido en los últimos tiempos. Sí, eso bueno, fue algo que dijeron muchos representantes de gremio, ¿no? Esta unidad que se vio en las calles de todo el país, no solamente en la ciudad de Rosario, en el cordón industrial. Y Susi, te voy a decir, Rosa, ¿cómo lo vivieron ustedes, que también estuvieron participando en la ciudad de San Lorenzo de este paro, que también fue contundente? Fue muy notable la participación de todos los sectores, por ejemplo del comercio, que muchas veces esto no se ha visto, no se ha dado, pero realmente el tema de los tarifazos, de los impuestos, está provocando muchísimos problemas en el sector del comercio, y además la baja de consumo por la pérdida de salario, por la falta de trabajo. ¿Cómo lo vivieron ustedes en relación a los propios reclamos también que vienen haciendo desde los desocupados de la corriente clasista y combativa? Y bueno, nosotros ahora lo vivimos, que todo el país realmente se movilizó, y también asimismo ves la necesidad del pueblo y del país, que está cada vez más agregado, viene a ser en el tema de la... Del trabajo. ¿Cómo están ustedes en relación, por ejemplo, a los pedidos que hacen del trabajo genuino, de los alimentos? Como el CCC, nosotros en el cordón industrial, todo lo que es el tema de trabajo, nosotros hacemos copa de leche, comedores, lo vivimos a pulmón, todo eso lo buscamos a pulmón, y salimos a las calles a reclamar. Ustedes han venido reclamando también, y fue acompañando esta preparación del paro, distintos reclamos a la Cámara de Comercio, a los distintos intendentes del cordón industrial, desde Puerto San Martín hasta Capitán Bermúdez, pasando por Fray Luis Beltrán, por San Lorenzo. ¿Cómo los han recibido? ¿Qué han pedido y si han tenido respuesta? Nos han recibido bien. La respuesta que tuvimos ya, hoy fuimos nuevamente a Cámara de Comercio, y la respuesta que nos dieron supuestamente para el lunes va a estar, y ellos ya, las cartas están firmadas por cada intendente, y a la vez hoy se juntaba el intendente de Puerto San Martín, que es el único que faltaba, para ver si él también está a disposición a nuestro petitorio que hicimos para el cordón, desde Baigorria hasta Oliveros. Perfecto, desde Ganadero Baigorria hasta Oliveros. Hasta Oliveros. Bien, Ricardo, bueno, como coordinador de la CCC del cordón industrial, ¿cómo se plantea toda esta lucha en relación a las necesidades que están completamente ligadas a la situación que ha provocado este paro nacional y esta medida que ha unido a todas las centrales obreras de la Argentina? Bueno, en realidad la situación es muy complicada. Por ejemplo, en los barrios los compañeros desocupados están viviendo situaciones muy extremas de necesidad, donde fundamentalmente lo que está faltando es el alimento, cada vez más chicos asisten a las copas de leche. Las copas de leche las sostienen los compañeros con su propio esfuerzo, hasta incluso los insumos. Por eso es que nosotros hicimos esa movida hacia la Cámara de Comercio, Industria y Servicio de la región, que agrupa las principales empresas exportadoras de la región, como Cargill, Vicentín, Bunge, ¿no? Cofco, que son las empresas que en esta crisis han ganado, ¿no? Porque la crisis no es igual para todos, sino que ellos han ganado, han duplicado los niveles de facturaciones y ganancias, porque ellos declaran facturaciones a $1 a 20 pesos y el dólar está en 42 pesos, por lo tanto es impresionante
digamos, la cantidad, los miles y miles de millones que ellos ganan más y ajustan más porque siguen los despidos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay una situación de conflicto en Bunge, que hay la intención de despedir 120 trabajadores. La intención es volver a tomarlos como contratado y reducir el salario, que eso es en consonancia con lo que hace el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional le ha quitado con la devaluación más del 50% en dólares al salario de los trabajadores. Y obviamente todo este ajuste, que digamos que tiene entre otros foco la educación pública, la salud, que lo que se hace es recortar por un supuesto déficit fiscal, es recortar todos los servicios de atención hacia la educación, salud, a los trabajadores, las jubilaciones, ¿no? Y no dicen nada, por ejemplo, que para que ese déficit exista hubo una sangría de 25.000 millones de dólares en lo que va del año con la timba financiera. Es esa timba que va de la LEBAC a los dólares y de los dólares a la LEBAC y a las LETE, que todo eso ha generado inmensas ganancias a los bancos, ¿no? Sobre todo el JP Morgan, el Deutsche Bank, que han sido los beneficiarios directos de esa fuga de capitales, que obviamente es dinero que no está en la reserva del Banco Central y que por lo tanto eso provoca el déficit. Como también provoca el déficit, que la primera medida que toma Macri cuando asume fue quitarle las regalías y las retenciones a la minería. O sea, son todas medidas que no dicen absolutamente nada o no se dicen, como fue, digamos, la quita proporcional a las retenciones también a la soja y a distintos productos, que lo que hace es asegurarle la ganancia a los grupos exportadores, todos grupos imperialistas, que, digamos, llevan sus ganancias incluso con la posibilidad de liquidar las ganancias en sus casas matrices, ¿no? Y hay una cuestión que fue llamativa, al menos en el cordón industrial, que es que hubo un cambio en relación a la relación de los intendentes con las organizaciones sociales, lo cual expresa al mínimo una preocupación por la situación social. Bueno, nosotros, desde los grandes medios se habla mucho de lo que es la crisis, pero con una mirada, obviamente, que tiene que ver más con la clase que gobierna, con el poder. Y desde Voces siempre intentamos poner la otra cara, por eso están hoy ustedes acá, pero además me gustaría que puedan contar un poco por qué la importancia de esta unidad y de este paro nacional, porque en realidad también se ha hablado mucho en estos días desde los grandes medios acerca de que el país no sale adelante si no se trabaja. Hay una cantidad de conceptos un tanto vacíos de contenido en relación a la realidad que estamos viviendo. Entonces, me gustaría que pudieran hablar de eso, por ejemplo, que la huelga es un derecho constitucional que tienen los trabajadores ganado en la Argentina, y cuál es la importancia de que suceda esto. Nosotros, particularmente en lo estudiantil, hacemos un análisis del presupuesto y es como dice Ricardo, hay grandes ganadores y hay grandes perdedores en este modelo, ¿no? Los ganadores, ya lo enunció perfectamente Ricardo, son los bancos, son las exportadoras que hoy pueden tener un impuesto de 4 pesos al dólar, pero que en realidad objetivamente siguen amasijando fortuna, mientras acá se pone... La renta terrateniente también, que es otro de los temas que hemos hablado en el programa cuando hemos hablado de pueblos originarios, de las tierras extranjerizadas. Ni hablar. Y eso repercute directamente en la posibilidad de cumplir nuestros sueños como estudiantes, como trabajadores. Digo, para poner en datos bien concretos, se va a pagar 598.000 millones de pesos en deuda externa y eso significa 4 veces lo que se gasta en educación en el país. Y además hay que tener en cuenta una cuestión, si nosotros sumamos salud, vivienda, trabajo y agua potable, ni siquiera alcanza a lo que se va a pagar, nuevamente digo, en intereses de la deuda externa. Ese modelo de país es lo que nos une a nosotros, me parece, acá en esta mesa, y me parece que hay que empezar a pensar qué país queremos de acá en adelante, que no tenga estas prioridades con Christine Lagarde y los bailes en Estados Unidos, o directamente ese modelo medio vicioso donde entra un funcionario, hace 40 millones de dólares, como hizo Luis Caputo en su función pública, y después se retira como si nada. Nosotros por lo menos estamos empezando a discutir que el que las hace las paga y que todos estos privilegios que han tenido estos sectores, bueno, tienen que empezar a devolver lo que corresponde a los diferentes sectores de la Argentina. Esta imagen que citaste recién de Macri en Estados Unidos,
con Lagarde y ese baile y esa reunión con el fondo y lo que estaba sucediendo en la República Argentina el día del paro nacional, la verdad que fue un contraste casi escandaloso de una realidad que prepara el gobierno para las clases que dominan, que gobiernan, y por otro lado lo que se vivía por abajo, ¿no? ¿Cuáles serían las propuestas o las maneras de salir hacia algo distinto, Ricardo? En primer lugar, lo que tiene que hacerse es, terminar con la timba financiera, es decir, todo, el pago de la deuda externa, por ejemplo, es una de las primeras medidas que se deben tomar porque es una deuda que viene con un origen odioso, ¿no? Y fraudulento, y que cada gobierno lo va haciendo cada vez más oneroso para el pueblo. O sea, estamos endeudados por varias generaciones. Entonces, esa es una de las primeras medidas. Luego, terminar con la timba financiera, recuperar la soberanía sobre el peso. Y para eso es imprescindible una medida que en la Argentina estuvo vigente muchas décadas, por ejemplo, que es la nacionalización del comercio exterior, porque son las exportadoras las que nos manejan el peso nosotros. Y además también, obviamente, estatizar la banca nacional, hacer una banca nacional fuerte que destine los fondos para desarrollar lo que se necesita desarrollar en este país. Porque cuando vos preguntabas al principio, decía, bueno, esto de que se necesita trabajar para que salgamos adelante, todas estas frases que se arman, justamente para trabajar lo que se necesita desarrollar es la producción. Y en este país lo que prolifera es la timba financiera. Y lo que hay que hacer como país es desarrollar la producción nacional, porque en este país en este momento está claro que ese dinero que va a entrar no va a ir a la producción. Seguro, ¿no? va a la timba financiera y va a la timba financiera, que quede claro, va a ir a cubrir los déficits que va dejando la devaluación. Si es dinero que se va en bancos y intereses, no hay nada destinado a desarrollar la industria, a desarrollar la agricultura, a garantizar el acceso a la tierra a miles y miles, millones de argentinos que migran porque no tienen tierra para producir, y desarrollar el comercio, de manera de que haya mercado. Si no se toman ese tipo de medidas, esto no tiene salida. Esto va a ser cada vez peor por eso es importante y es imprescindible la unidad que se está gestando con todos los sectores, estudiantes, trabajadores estatales, trabajadores, desocupados, organizaciones sociales, porque es la manera en que nosotros vamos a poder pararle la mano a este gobierno nacional que ha decidido una política de entrega y de hambre a nuestro pueblo, de entrega hacia sus grupos propios y a sus socios, ¿no? Que tienen que ver con todos los grupos imperialistas, y de hambre para el pueblo, hambre y necesidades básicas. Es como que están desconstruyendo el sistema social argentino, están desconstruyendo la universidad pública, de salud pública, la salud pública, la producción nacional. Entonces, Cecilia, en relación a esto te iba a consultar cómo sigue la pelea de ustedes en relación a esto que vos decías, bueno, mencionaba fabricaciones militares, las fábricas de varios lugares del país, pero también estuvo el ejemplo de Astillero de Río Santiago. ¿Cómo continúa esta pelea desde lo estatal? Sí, en los organismos nacionales, en el caso de Astillero, en el caso de fabricaciones militares, el vaciamiento es el ejemplo concreto. Cerraron fabricaciones militares de Azul, cerraron Astillero, y los compañeros han tomado la función de seguir con la pelea, de que las fábricas sigan abiertas. Me parece que ese es el camino, que tenemos que se nacionalice la producción, que los trabajadores sigan adentro de los lugares de trabajo, porque si quieren que los trabajadores trabajemos, queremos trabajar, pero nos están despidiendo todos los días. Entonces hay una contradicción que se rige desde el Gobierno Nacional y de los medios, que tiene que ver con que los trabajadores sí queremos trabajar, nos hacemos cargo de nuestros lugares de trabajo, pero por ejemplo la maestra y el asistente escolar de Moreno murieron por las negligencias del Estado al estallar una garrafa en una escuela. En Rosario hay miles de escuelas en las mismas condiciones. En educación pasa eso, en justicia penal juvenil hay vaciamiento y no se puede laburar con los pibes privados de libertad. En salud no hay vacunas. La vacuna para los meningitis, las mamás y las enfermeras haciendo un camino para poder conseguir una vacuna que es necesaria para los hijos de cada una de las mujeres y para las enfermeras poder cumplir sus funciones. Pero bueno, ese camino nos lo vamos dando día a día y con la pelea diaria en cada lugar de trabajo y en las calles. Susana, ¿qué esperan como respuesta ustedes de los intendentes y de la Cámara en principio para solucionar la emergencia?
Y para solucionar la emergencia esperamos la respuesta que todo ¿Ustedes qué pidieron? gremio, ¿Alimentos? Alimentos, les pedimos para colaboración para las copas de leches. Bueno, en ese distrito que hizo Ricardo les pedimos las ollas, todo por escrito. La necesidad es muy grande y les pedimos para todos los compañeros que están movilizando y para los que se asuman nuevamente también, para que cada uno tenga su bolsón todos los meses. Crece la necesidad y se van sumando más personas. Y la pedimos durante un año. Bien. Bueno, nos quedan 30 segunditos. Manuel, te dejo el final. ¿Cómo sigue esta pelea y este camino de unidad? Yo lo que en creo... 30 segundos. 30 segundos. Yo entiendo que ahora tenemos la responsabilidad de fortalecer la unidad que venimos construyendo en los paros nacionales y que venimos construyendo sobre todo en la calle en los diferentes sectores. Esa es la unidad que tiene que empezar a soñar y parir un nuevo país, sobre todo en la pelea por el presupuesto, para atender estas necesidades que son urgentes y que van sí o sí a contramano de lo que quiere el Fondo Monetario Internacional y este gobierno que hoy tenemos. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos unos minutos para hacer con Daniel Romano una invitación. Así está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos y también la obligación de hacerlos respetar. Bueno, como decíamos, vamos a hacer una invitación con Daniel Romano, acá nuestro compañero de la producción y muchas veces conductor del programa. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Se trata de una invitación que, bueno, lo voy a dejar a él porque lo toca en lo personal, pero se va a hacer un homenaje el 6 de octubre en la ciudad de San Lorenzo, en la sala VIP del Teatro Aldo Braga, la sala Elsa Daniel, que va a ser un homenaje a Elsa Cabrera, que fue una mujer en la ciudad de San Lorenzo fundante de lo que significa el movimiento de derechos humanos actual y que además fue la madre de Daniel, así que bueno, lo dejo en tus manos. Sí, en realidad hay muchas cosas para contar de ella, pero particularmente, digamos, este homenaje es porque en la década de los fines de la dictadura, digamos, el principio de la democracia, ella tomó la decisión de comenzar a visitar a los familiares desaparecidos del cordón, de Puerto San Martín, San Lorenzo, Félix Beltrán, prácticamente sola. Yo tenía 20 años, tenía pelo en la cabeza, a veces la llevaba en el auto y no entendía la profundidad de la situación, ¿no? A veces la llevaba mi hermano, a veces José Otero, hasta que finalmente Esther Pillón, una vecina que le habían matado la hija, una patota de la policía y de militares, al fin de la dictadura, la fue a ver buscando solidaridad. Y juntas siguieron visitando a los familiares desaparecidos, los organizaron, elevaron los datos a nivel nacional y aparte lanzaron la CONADEP, la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos, de Personas Desaparecidas, en San Lorenzo. La lanzaron en el Centro Cultural de San Lorenzo y posteriormente en el Club Progreso. Digamos que la seguía un auto sin patente, blanco, permanentemente, la seguía gente de civil por la calle. Estas dos mujeres, Elsa Cabrera Romano y Esther Pillón, en ese momento de Guerediaga, conocida, no se amilanaron, fueron a Santa Fe, intentaron formar una bicameral para investigar los casos de desaparición de personas. Y bueno, fueron los que recabaron los datos y dieron los primeros inicios en este tema. Daniel, ¿esto en qué año fue? Y 83, 84, 85. En la apertura democrática. La apertura democrática, ya a fines de la dictadura ya comenzó a ver a la gente. Bien, entonces no nos equivocamos cuando decimos que fueron como la piedrita o los fundantes de lo que luego se transformó en la Comisión Regional de Derechos Humanos, que tiene muchos años de historia también ya en la ciudad de San Lorenzo. Sí, fue una de las fundadoras en el año 1997. Fue una de las fundadoras y también, un tema interesante, tuvo la iniciativa de lanzar los Siempre a Seguir Viviendo en la década de los 80, que era un alegato contra las armas nucleares. Así que, digamos,
Fue una persona que por una síntesis muy apretada hizo cosas con mucho coraje personal, era muy chiquita, 1,5 metros, digamos, y una vez hasta se le plantó a Galtieri personalmente, que es una historia que a lo mejor la vamos a contar el 6 de octubre en el Aldo Braga, en el VIP. Eso, para la audiencia, para los que nos estén escuchando, los que les interese, los que hayan conocido a Elsa y se quieran acercar el sábado 6 de octubre a las 18 horas en la sala Elsa Daniel, que es el VIP del Teatro Aldo Braga en el Centro Cultural de la Ciudad de San Lorenzo. En 2 minutos, ¿de qué va a constar ese homenaje a Elsa? Bueno, se va a leer la biografía, va a haber un video de ella del año 95 donde ella habla por los jubilados, aparte armó la mesa de los jubilados. Y lo que ella dice en televisión en esa época, pensemos que era el menemismo, tiene tanta actualidad que parece que hablar el día de hoy. Así que, y después algunos alegatos y testimonios de gente que la conoció. Bien, bueno, entonces queda hecha la invitación desde Voces de San Lorenzo y la región. Por supuesto vamos a participar, seguramente traeremos imágenes de ese homenaje a la siguiente semana. Voy a tener el honor de conducir ese homenaje a Elsa, que, como decía Daniel, era una mujer muy chiquita y muy grande a la vez. Los volvemos a invitar a todos entonces, sábado 6 de octubre a las 18 horas en la sala VIP Elsa Daniel del Teatro Aldo Braga, en el Centro Cultural de la Ciudad de San Lorenzo, en Entre Ríos 510. Están todos invitados. Y nosotros nos volvemos a encontrar, Daniel, la próxima semana, como siempre, el sábado a las 18 horas. Muchas gracias.